hora de la entrevista de la noche y vamos a tratar el tema de el papel que cumple la Defensoría del Pueblo justamente en favor de los ciudadanos. Y por ello se encuentra en la ciudad de Guayaquil el doctor Ramiro Rivadeneira, quien es defensor del pueblo y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ámbar. Buenas noches a toda la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Doctor, gracias por estar acá. En mis manos tengo la información que reseña cómo Ecuador demandó a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la legislación en materia de ejecuciones hipotecarias, y quien estuvo al frente precisamente de esta demanda fue la Defensoría del Pueblo, con el único interés de defender, como su nombre indica, a quienes sufren en estos momentos por este tema de la crisis hipotecaria. ¿Qué nos puede relatar de lo que ha ocurrido en torno a esta demanda y cómo se están tratando de solucionar los problemas que tienen nuestros compatriotas? Gracias, Ámbar. Bueno, es una problemática con varias aristas, ciertamente. Empecemos por lo que consideramos más importante. Creemos que el problema que se presentó en España es porque la vivienda fue tratada como una mercancía y no como lo que es un derecho humano. Cuando la vivienda o cualquier derecho es tratado como mercancía, bien sea la salud, la educación, las reglas del juego son otras. Las reglas del juego implica que se lo va a dar a quien lo puede pagar y por lo tanto deja de ser derecho. La institucionalidad y la normativa hacen esas reglas del juego un mercado. Nosotros pensamos que estos derechos, vivienda, salud, educación, tienen que ser tratados como derechos, y si esto fuera así, otras serían las reglas del juego. ¿Qué pasó en España? En España se benefició a los grupos de poder, a los acreedores, por sobre los intereses y los derechos de los seres humanos. A tal punto que, cuando los bancos pretendían cobrar las acreencias en los juzgados, los deudores ni siquiera tuvieron el derecho a la defensa, porque la normativa en España, establecida en una ley de enjuiciamiento civil, no les permite anteponer ante el juez las razones de no pago de buena fe. Ante tal vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, del derecho de justicia efectiva, la Defensoría del Pueblo asumió algunos casos y cuando agotó los recursos en las vías internas en España, sin que estos tengan solución, nos fuimos pues a las vías internacionales, como es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vale la pena decir que no hemos sido ni los primeros, ni los únicos, ni seremos los últimos. En España se ha formado con gran conciencia social varias plataformas de organizaciones de la sociedad civil o de gremios, como los cerrajeros que no querían proceder a abrir las puertas en los desalojos, o jueces con conciencia, o gendarmes que no querían acompañar a los desalojos, y producto de esto ha habido un pronunciamiento de la justicia europea, dado por pedido de un juez en Barcelona, que ha señalado claramente que esa normativa española es injusta y no garantiza el derecho a la vivienda. Y para nosotros esto es importante. Ahora hemos regresado los ojos al Congreso español, porque después de esta resolución de la justicia europea, el Congreso español está en la obligación de dictar una nueva ley. Queremos ver en qué sentido sale esa nueva ley, queremos valorarla, si es que España garantiza el derecho a la vivienda en buena hora, y si no lo hace, vamos a continuar apoyando a nuestros compatriotas. Doctor Rivadeneira, muy buenas noches. Wilfrido Muñoz le saluda. Justamente mi consulta iba en aquello. ¿De qué se trata esto de revalorar o valorar la ley de enjuiciamiento civil, que es una ley supremamente importante en España, que tiene que ver a esta diferenciación que se ha generado entre los bancos, los acreedores y nuestros migrantes, para ser exactos? La ley de enjuiciamiento civil le dice al deudor: usted solamente puede reclamar ante el juzgado si es que la deuda ha caducado, o si es que usted ya ha pagado, o si es que usted no es del deudor. El deudor le dice: pero yo tengo otras razones, puesto que yo he sido un deudor de buena fe y por razones de política, básicamente por crisis hipotecaria, no he podido cancelar. El juez le contesta, le dice: esa no es una razón que yo pueda valorar, y por lo tanto desiguala el poder de las partes dentro de un juicio. No lo hace justo, fundamentalmente. Eso es lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. Lo que nosotros consideramos, como ya ha habido otras reformas en países europeos, inclusive en Italia, en Alemania,
en donde se garantiza que las personas puedan exponer sus razones y el juez simplemente valorar, ponderar las razones del acreedor y del deudor y decidir lo justo o dar alternativas de solución. Eso en la ley de enjuiciamiento civil no existe y por lo tanto consideramos que esa normativa que beneficia directamente al acreedor tiene que ser reformada para que exista pues un proceso de protección y defensa de los derechos humanos. Doctor, me imagino que los casos de ecuatorianos que están inmersos en ese tipo de conflicto hipotecario son muchísimos. ¿Cómo actúa la Defensoría del Pueblo en este caso? Porque me imagino que no les puede atender a todos, ni puede utilizar abogados como para defender a todos los que están en esta situación. Hacen una selección, la gente se les puede dirigir a ustedes las cartas. ¿Cómo es un poco el procedimiento? Porque sí sé que en algunos casos sí han intervenido. Bueno, efectivamente, lo que hemos hecho es coordinar con otros organismos del Estado, como es la Cancillería, la Embajada del Ecuador en España, y también la Secretaría del Migrante, con el fin de juntar esfuerzos, de potencializar nuestros recursos y poder dar asesoría a los ecuatorianos y ecuatorianas que han estado inmersos en la crisis. Por esto es que se contrató abogados con un gran trabajo, dicho sea de paso, de la Embajada Ecuatoriana en España. Se contrató abogados para que den asesoría en algunos consulados del Ecuador en España. Pero por supuesto, la asesoría no significa tener un abogado para poder hacer litigio en el proceso. Esto es muy difícil, no se cuenta con todos esos recursos, son 8.000 casos que se han atendido y no se puede dar un abogado a cada uno de los casos. Por eso la estrategia que hicimos fue seleccionar algunos casos que son representativos del problema, seleccionamos 4 casos y emprendimos lo que se llama un litigio estratégico, es decir, tratando de solucionar los casos individuales, dar respuesta a un colectivo. Es fundamentalmente la estrategia que hemos emprendido y creo que con muy buenos resultados. Ahora, doctor Rivadeneira, en esta normativa injusta, donde se refleja también una falta de institucionalidad, las noticias que nos han llegado a nosotros hasta el Ecuador es que los migrantes, a pesar de haber pagado algunas cuotas y de entregar ese bien, siguen endeudados. ¿En qué momento se rompió y se llegó justamente a ese estatus? Sí, mire, hay 2 cosas importantes que señalar en esta pregunta. Primero, la sorpresa que nos llevamos las autoridades cuando estuvimos en España e hicimos contactos con otras autoridades con el fin de que encontremos alternativas de solución a la problemática española. Pero siempre la respuesta fue que se trataba de un problema entre particulares, el banco con el deudor. Mire, cuando son 10 personas, 100 personas, 1000 personas, puede ser un problema entre particulares. Cuando es 1,5 millones de personas, deja de ser un problema entre particulares para ser un problema público e implica que el Estado español tiene que intervenir para dar solución a este problema público, hacerlo mediante reforma normativa y mediante política pública. Lamentablemente el Estado español no asumió esta responsabilidad. Lo máximo que hizo fue dictar un decreto que prácticamente no solucionaba nada del problema, por lo tanto no puso alternativas de solución. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay una figura que se llama la dación en pago. Para nosotros tiene mucho sentido que cuando el deudor de buena fe no ha podido cancelar su deuda, cuando devuelve el bien se termina la deuda. Eso es lo que nosotros consideramos. Pero lamentablemente en España la ley no permite esto. Esto significa que si una persona se endeudó, digamos en 200.000 euros, estaba tratando de pagar la deuda, no alcanzó a pagar la deuda, cuando devuelve el bien, le dicen su bien ya no vale 200.000 euros, vale 50.000 euros. Por lo tanto, usted se queda endeudado con los otros 150.000, más los intereses, por supuesto, que fueron exorbitantes. Esto significa que la persona se queda sin el bien y además se queda endeudado con el banco. Esto es hacer prevalecer al capital financiero por encima del ser humano. Y creo que esta ha sido una de las principales luchas. Nosotros como Defensoría del Pueblo, no solamente el Ecuador, inclusive promovimos que las Defensorías del Pueblo de la Comunidad Andina se pronuncien. Llegamos a Naciones Unidas, a la relatora especial del derecho a la vivienda de Naciones Unidas. Ella ha levantado un excelente informe con respecto al derecho a la vivienda, tomando gran parte de lo que ha ocurrido en España, y me parece que esto debe tener eco
tanto en el gobierno español, en el Estado español, como en otras autoridades, con el fin de que se pueda poner ya una solución definitiva a la problemática que existe en España. Doctor Rivadeneira, el Tribunal de Justicia Europeo ya dictaminó que el procedimiento de ejecución hipotecaria en España era abusivo, un poco en línea del pensamiento que ha trazado el Ecuador en los últimos tiempos. ¿Este pronunciamiento puede cambiar en algo lo que está ocurriendo con este cobro de las hipotecas? Incluso se podría pensar que los casos que ya fueron resueltos, que la gente ya fue desalojada de sus casas, podría ver que sus casos sean reabiertos, o esto ya no sirve para los que ya sufrieron el desalojo, tal vez podría servir para lo que se viene a futuro. Sí, no es tan fácil, Ámbar, ciertamente. La justicia europea lo que hizo es un pronunciamiento con respecto a un caso concreto, pero con esto estableció pues una jurisprudencia, digamos, que los otros jueces pueden aplicar para los casos que se van a presentar a futuro. Las personas que ya fueron desalojadas deberían iniciar un juicio de nulidad de sus procesos fundamentado en el fallo de la justicia europea y posiblemente lo ganen, pero el problema es que estos procesos no son de corto tiempo, duran algunos años. Otra expectativa es que el Congreso Nacional Español realice una reforma a la ley fundamentado en el fallo de la justicia europea y que esto abra algunas puertas para que las personas que ya vivieron el problema puedan solucionar su situación. Pero esto ciertamente no tenemos mayor expectativa porque convertiría a la ley en retroactiva y en principio la ley no tiene efectos retroactivos y por lo tanto no tenemos mayores expectativas con ello. Lo que ha servido es para que los futuros casos puedan ya ser valorados ante el juez las razones de no pago. En eso estamos seguros que es de gran utilidad. Quizás ha llegado tarde en algunos casos, fijémonos que ha habido, según se comunica, más de 500.000 desahucios, pero en este caso consideramos que más vale tarde que nunca y al menos abre la expectativa de que puedan existir otros pronunciamientos fundamentados en esa justicia. Doctor Rivadeneira, se nota y se refleja un problema con muchas aristas, bastante complicado, evidentemente. Pero si no se logran estas reformas que ustedes están proponiendo, donde se genere un juicio justo para nuestros migrantes que les garantice el derecho como tal a la vivienda, ¿cuáles serían esas instancias a las que ustedes acudirían? Actualmente hay otras instancias, inclusive de justicia internacional. Se ha abierto una muy importante, vale la pena decirlo, en Naciones Unidas se acaba de ratificar y por lo tanto va a entrar en vigencia desde el mes de mayo un nuevo instrumento internacional que prevé que los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, puedan tener una vía de reclamo directa ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Y España ha firmado este convenio y por lo tanto España va a quedar comprometida a dar respuestas también por esta vía. Si es que la ley que nosotros estamos esperando no soluciona la vivienda como un derecho, estamos valorando seriamente acudir a la vía de Naciones Unidas porque esa contempla directamente el derecho a la vivienda, situación que no ocurre en la normativa interna española. Por lo tanto es importante la vía de Naciones Unidas. Vuelvo a repetir, entra en vigencia a partir de mayo y lo estamos valorando, por supuesto, con la coordinación de todas las autoridades y buscando los recursos necesarios para hacerlo. Doctor, bueno, este es uno de los temas en los que está trabajando la Defensoría del Pueblo, pero me imagino que hay muchísimos otros casos que está atendiendo. ¿Cuáles son esos procesos o esos casos en los cuales un ciudadano puede acudir a la Defensoría del Pueblo si siente que sus derechos están siendo vulnerados? ¿En qué temas, por ejemplo? Sí, bueno, la temática es muy variada. Pueden acudir siempre que consideren dentro de los derechos que están reconocidos en la Constitución que no se cumplen por parte de las autoridades estatales o por parte de los poderes fácticos, que recordemos que también vulneran derechos humanos. Pero la Defensoría del Pueblo, vale la pena decirlo, ha abierto una línea estratégica fundamental y nos encontramos trabajando actualmente en la lucha contra la violencia y la discriminación.
Y creo que esto que estamos haciendo es importante, porque lamentablemente todavía hemos visto en el país que existen situaciones de discriminación, muchas veces en las escuelas, con los niños o las personas en movilidad, cuando no pueden abrir una cuenta bancaria, las personas que viven con VIH, por ejemplo, son discriminadas, y todos estos casos tienen que ser atendidos, pero además los derechos tienen que ser promocionados, y además tenemos que vigilar que exista la suficiente normativa e institucionalidad para poder hacer protección de esos derechos. Hemos atendido muchísimos casos de discriminación. Nos hemos pronunciado muchas veces por vulneraciones flagrantes que han significado violencia y discriminación. Hemos encontrado en la propia publicidad que se presenta, tanto en la televisión como en vallas publicitarias que están en las ciudades, propaganda con contenido discriminatorio, y estamos combatiendo. Somos del principio de que ningún acto de discriminación público puede quedar sin respuesta, y la Defensoría del Pueblo está comprometido con esto. En el caso de un ciudadano que sienta vulnerados sus derechos en cualquier materia, ¿debe acudir primero a los tribunales normales, la justicia ordinaria, o puede paralelamente ir también a la Defensoría del Pueblo como un proceso paralelo, o tiene que terminar un proceso para iniciar otro? Un poco, ¿cómo es el procedimiento? Sí, bueno, la Defensoría del Pueblo siempre es una primera alternativa. Efectivamente hay otras instituciones de control que tienen atribuciones específicas. Por ejemplo, la Superintendencia de Telecomunicaciones con respecto a los servicios de telecomunicaciones. Cuando hay una vulneración de un derecho directo en uno de estos casos, pues la persona debe ir a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero en general, en términos generales, la vulneración de un derecho implica que la Defensoría del Pueblo siempre es una alternativa primera. No es la única, porque la persona puede decidir ir ante un juzgado con una acción constitucional y está en todo su derecho. O también puede ir a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo, si lo cree pertinente, pues asumirá esa acción constitucional. Los caminos son variados, ciertamente son variados, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que la Defensoría del Pueblo, que adicionalmente hay que decirlo, tiene oficinas en las 24 provincias del país, pues está dispuesta a atender las situaciones de vulneración de derechos, y si es que se tratara de un caso, como ocurre en muchos, en donde no es competencia de la Defensoría del Pueblo, nuestros funcionarios están capacitados para asesorar a la persona y redireccionarle adecuadamente. Yo le quiero agradecer muchísimo, doctor, súper importante, sobre todo esto que ha dicho al final. En las 24 provincias del país hay Defensoría del Pueblo, se pueden acercar. Me imagino también una página web, si nos puede ayudar. Sí, es www.dpe.gov.es. DPE, que son las iniciales de Defensoría Pueblo Ecuador. Le quiero agradecer muchísimo, un tema súper importante esta noche acá en CN Plus Estelar. Doctor, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ámbar. Buenas noches. Buenas noches, el doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, para darnos todas estas alternativas en las que trabaja la Defensoría del Pueblo. Y si usted siente que sus derechos están siendo vulnerados en cualquier materia, bueno, la Defensoría del Pueblo puede ser un lugar donde puede acudir. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, ya regresamos.